Bueno, lo que vamos a hacer entonces es tratar de unificar, ¿no es cierto?, el conjunto de datos que obtuvimos a partir de las respuestas recibidas de las encuestas que aplicamos, ¿ya? Cada uno de ustedes debería tener una planilla muy similar a esta y que probablemente pudiera encontrar dentro o caracteres que desean eliminar o ciertos formatos que desean unificar. Por ejemplo, una forma de unificar formato es que si a la persona le correspondió ingresar el país y no necesariamente seleccionarlo de una lista, como supongo que la mayoría lo hizo, entonces probablemente una forma de unificar sería tomar, estoy poniendo algunos ejemplos, sería tomar y tratar de dejar todos los países unificados, es decir, escritos de la misma forma. Si aquí nos damos cuenta, tenemos algunos países con minúscula, otros con mayúscula, y yo podría, aplicando una función, ¿no es cierto?, como podría tomar el texto al que le quiero aplicar la mayúscula y unificar arrastrando esa función a todo el resto de la función. Y ahí básicamente lo que a mí me conviene es ocultar esta celda y quedarme con la celda que ya está unificada. Tenemos bien el nombre de la organización. Tal vez en este caso me interesa que la fecha en que se contestó la encuesta, pero no me interesa necesariamente la hora exacta, entonces yo podría tomar, ¿no es cierto?, una celda, por ejemplo esta, ir al formato de celdas, específicamente la celda fecha. Si se fijan en la personalizada nos damos cuenta que efectivamente tenemos el mes, el día y el año, y luego la hora, los minutos y los segundos. Yo voy a fecha y simplemente puedo querer esa configuración de fecha, día, mes, año, por ejemplo, ¿ya? Y esa misma configuración yo podría copiar el formato para el resto de las fechas, ¿ya? Y me queda entonces la fecha en el formato adecuado, por lo menos en el formato que yo voy a necesitar manejar. Aquí hay un elemento que me gustaría separar. Vamos a agregar una columna entre la modalidad de inscripción y el mail, ya que en el formulario en donde se aplicó la encuesta aparecían dos modalidades de inscripción, que era académico y estudiante. Sin embargo, lo que me interesa como dato, más que la descripción o la glosa de qué significa tener una modalidad de inscripción académico o qué significa tener una modalidad de inscripción de estudiante, lo que a mí me interesa es la modalidad propiamente tal. Entonces yo podría extraer, ¿no es cierto?, desde este texto utilizo la función extrae, ¿ya? Desde ese texto que parta desde la primera posición y me interesa saber entonces el largo de caracteres. Académico, tengo dos formas, puedo usar la función largo, académico, y lo que estoy haciendo ahí es básicamente extraer, ¿no es cierto?, desde el texto que está situado en la celda F2, todos los caracteres desde la primera posición hasta el largo de la palabra académico, ¿ya? Y de esa manera tener solamente lo que a mí me interesa, que es la modalidad, no me interesa la glosa, la descripción. Y eso lo podría hacer tanto para eso y replicar en todas las celdas donde efectivamente tengo académico, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos limpiando nuestro formulario de manera que sea mucho más fácil de manipular luego. Entonces, voy aquí y hago lo mismo para estudiante. Entonces, a esta fase le vamos a llamar preparación de datos. También se conoce ya en el ámbito de recuperación de información como el preprocesamiento de los datos. ¿Ya? Y ahí a lo mejor ya lo que puedo hacer es ocultar esta celda porque en realidad no me interesa ocultar. Me falta hacer lo mismo con los estudiantes. Extenderé acá, reusaré esto y vamos a hacerlo para estudiantes. Sería entonces F3, ¿verdad? F3 luego sería el largo del estudiante, ¿ya? Estudiante. Y tenemos entonces la fórmula aplicada de la misma manera
unificamos la fórmula y la copiamos simplemente con comando copiar y pegar a cada una de las celdas. De esa manera tenemos el campo normalizado, ¿ya? Y nos quedamos con la columna que en este caso nos corresponde, que es la de ocultar, ¿ya? Ahí tenemos, en general, esos serían, dentro de todos aquí podríamos también unificar, tenemos algunos que son con o sin decimales y podríamos simplemente decir, le vamos a quitar los decimales y ese mismo formato se lo vamos a aplicar al resto de las celdas. De esa manera preparamos los datos y tenemos los datos listos para empezar la aplicación del resto de las funciones y de la manipulación de ellos.